Gloria a Dios, aleluya. Es una bendición poder estar hoy compartiendo. Le damos gracias a Dios. Yo no sé si usted escuchaba esta alabanza que acaba de terminar, donde le dice Espíritu Santo, hoy te anhelo más que ayer. No sé si esa es su oración, su clamor, pero yo lo invito a que cada día anhele más del Señor. Y le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar acá con la pastora Marroquín. Amén. Dios bendiga a hermana Laura Magaña, que hoy nos dio este privilegio. Y yo sé que Dios la bendecirá por eso. Y es algo tan lindo. Estamos aquí para darle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, pastor, así es. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, amigos que tal vez por primera vez están sintonizando este canal de bendición. Dios les bendiga. Gracias por el privilegio, por la oportunidad de permitirnos entrar hasta sus hogares y compartir este tiempo con la palabra del Señor, así como Él lo indica, ¿verdad? En este sagrado libro que dice la palabra del Señor: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Eso lo encontramos en la palabra del Señor en el libro de Proverbios 14:1. Es una bendición el que hoy podamos, juntamente con el pastor Marroquín, Amén, estar compartiendo este tiempo y la palabra del Señor, donde Él nos habla, nos instruye, nos redarguye y también nos corrige. Amén. Y en esta mañana traemos un tema con la ayuda del Señor de las mujeres prudentes. ¿Cómo ser una vida, pero más que nada de mujeres, pastor? Yo creo que sería cómo ser nosotros siervos prudentes. Amén. Así es, porque hoy vamos a estar hablando lo que el Señor nos ha hablado a nosotros, nos ha edificado primeramente a nosotros, y ahora lo vamos a compartir con ustedes en esta mañana con la ayuda del Señor. Dios les bendiga grandemente. amén. Algo muy importante, que el versículo que leo la pastora, la mujer sabia edifica su casa. Cuando se habla de este tema es un tema muy extenso, amén, porque el ser sabio, ser sabia abarca muchas cosas, abarca todo, desde que usted se levanta hasta que usted se duerme, desde que usted se duerme hasta que usted se levanta. O sea que a las 24 horas de todo depende de que usted pueda edificar su casa, de que usted pueda hacer esa ayuda idónea que necesita, porque lamentablemente, si hablamos, la mujer tiene un acercamiento más con Dios que el hombre. Yo creo firmemente que hay más mujeres que se meten con el Señor que hombres. Vemos lamentablemente en congregaciones los grupos de mujeres son más grandes que los grupos de hombres, y solamente ahí podemos ver. Entonces, pero lamentablemente aún en los casos cuando todavía no ha aceptado el esposo, la mujer tiende por opresionarlo, por decirle esto es pecado, esto es malo, Dios te va a castigar y todo eso, pensando que de esa manera puede atraer usted a su esposo. Pero Pablo dice que con su testimonio puede atraer a su esposo. Hay una de las cosas muy importantes. A mí me gusta un versículo. A veces la palabra de Dios a muchos se les hace dura. Amén. Pero a los discípulos le dijeron, dura es su palabra. Y le dijo Jesús, bueno, si quieren ustedes también se pueden ir. ¿Me entiende? Porque cuando la palabra de Dios pega es porque uno necesita ser Amén. cambiado de algo. Cuando usted le lastima es porque un cambio necesita nuestro corazón. Y para poder edificar nuestra casa necesitamos nosotros ser moldeados. Nosotros no podemos dirigir nada sin antes no ser instruidos para dirigir. Usted no puede llegar a ser maestro si usted no estudia. Definitivamente es un proceso en todo. A mí me gusta lo que dice en el libro de Amós. En el libro de Amós dice, en el capítulo 4, versículo 1, dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, dice, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menospreciados, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Ahora, hay otra versión más dura donde dice, ustedes mujeres que oprimen al pobre y que a sus maridos les gritan, que les traigan, que les sirva de comer. O sea, hay algo muy importante en donde nosotros debemos de entender, de que es importante que cambiemos la manera como estamos viviendo. Pensamos y decimos nosotros que queremos y agradamos a Dios, pero agradamos a Dios a nuestra conveniencia. Y el Señor Jesucristo dijo que nos negáramos a nosotros mismos, que tomáramos su cruz. Que es negarnos a nosotros mismos, es hacer un cambio en nosotros. Es realmente que a mí me gusta que así sean las cosas, pero voy a dejar que las cosas se hagan como quiere mi pareja.
para que empecemos a caminar de la manera como yo ceda lugar con mi pareja va a ceder lugar conmigo. Es algo muy importante que se empiece a caminar juntos. Entonces, de esa manera debemos de entender, pero el Señor hoy quiere que usted lo escuche, porque el Señor le está diciendo así hoy a usted. Siempre yo estoy seguro que no es lo que yo le diga, no es lo que yo hable, lo que hablemos nosotros, sino que el Espíritu Santo que está ahí donde usted está, Él está hablando al oído, le está diciendo esto y esto, mija, esto, hijo, esto, padre, esto, hijo. ¿Me entiende? Porque el Señor lo que hace y el Espíritu Santo lo que hace es hablarnos a nuestro oído. Lo único que usted tiene que atender es lo que le leemos de la Biblia. Y si usted tiene una Biblia, tiene su teléfono, rápidamente busque los versículos, las citas, amén, para que usted confirme que de lo que se está leyendo es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que edifica. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿me entiende? Oír las cosas de Dios. Es por eso importante que cuando alguien le lee la palabra de Dios, pero no le lee nada, no le habla nada de Dios, definitivamente no le va a edificar, porque lo que a usted lo edifica es lo que está escrito y lo que las personas a usted le están dando para alimentarse. Usted tiene que tener cuidado de que se alimenta. Lamentablemente en estos tiempos vivimos unos tiempos donde hay muchos cristianos que son machistas todavía. Y hay muchas hermanas cristianas que son liberales todavía, que todavía no quieren aprender a sujetarse a su esposo, a sujetarse a la orden de sus líderes, de las hermanas presidentas o líderes de los grupos, sino que tal vez por su manera como han vivido. Mire, sabe que todo esto no es porque sean rebeldes. Todo eso no es porque sean malas. Lo que sucede es de que todo lo que han vivido en la vida les ha venido a dañar. Y entonces ahora cuando llegan a los caminos de Dios, llegan con las uñas de fuera esperando que a cualquiera que les quiera una orden no quieren recibir. Pero por eso, como decía la alabanza antes que empezáramos, que anhelamos al Espíritu Santo más que ayer para que nos ayude a cambiar hoy lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Que nos ayude a cambiar lo que el Señor dice hoy. Amén. Amén, así es, pastor. Y además también la palabra del Señor nos habla y nos dice en el Salmo 127, amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Porque amén, esta casa, no crea que es su hogar, no son las 4 paredes donde usted vive. Dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Esta es la casa que Dios quiere edificar. Pero nosotros muchas veces, pastor, como en nuestro hogar, nosotros pintamos las paredes del color que nosotros queremos, amén. Amén. A veces no nos damos cuenta si combina con los muebles, si combinan con las cortinas. Nosotros lo queremos hacer a nuestra forma, a nuestra manera. Tal vez no somos expertos en colores y todo, pero muchas veces podemos usar la lógica para ver que ciertas cosas no van a combinar. Y muchas veces así es en nuestra vida espiritual, así es en nuestra relación de pareja, en nuestro hogar. Nosotros queremos hacer las cosas, como usted decía, a nuestra manera. Amén. Ya no es lo que Dios dice, no es lo que la palabra del Señor nos enseña, nos instruye, amén, sino que nosotros queremos hacerlo a nuestra propia manera. Y es donde dice el Señor, un momentito, apartados de mí, nada podéis hacer. Pero ¿él qué hace? El Espíritu Santo es un caballero. Él se retira y dice, ok, no quieres ahorita que yo entre, que yo acomode, no quieres entregarme esas áreas de tu vida que aún están estorbando, que aún te traen consecuencias. Pero nosotros somos un poquito tercos a veces y nosotros queremos hacerlo a nuestra forma, a nuestra manera. Y muchas veces venimos llorando al Señor, venimos pidiéndole al Señor, ay Señor, mira a mi esposo, cambia a mi esposo, Señor, mira que es un rebelde, mira que es acá. Y traemos un juicio delante de Dios y nosotros nos consideramos los santos, los que nosotros no hacemos nada. Nos consideramos los jueces y hasta queremos dar un veredicto. Pero el Señor no es así. Él nos ama y dice que con amor eterno nos ha amado.
por lo tanto ha prolongado su misericordia. Pero muchas veces solo hablamos y decimos de la otra persona, pero no nos damos cuenta de nuestros propios errores. No nos damos cuenta que nosotros también estamos fallando. Si nosotros provocamos al esposo, provocamos a nuestros hijos, que como la palabra del Señor nos dice, amén, que no debemos de provocar a ira a nuestros hijos. Y aún nos dice que si nos airamos, que no pequemos o que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ¿verdad, pastor? Amén. Y muchas veces no lo reconocemos y no lo hacemos. Amén. Dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Amén. Y es lo importante que debemos de comprender. Que en un matrimonio ya no son dos, tiene que estar el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo tiene que estar en medio de ese matrimonio para que las cosas funcionen. Es por eso que lamentablemente nuestros matrimonios han sufrido mucho, y digo nuestro porque el mío sufrió mucho porque yo no era cristiano, mi esposa era cristiana. Y aun cuando vine yo a los caminos del Señor, en mi caminar yo quería las cosas hacer a mi manera. Y el Señor tuvo que ir quebrantándome y enseñándome. Usted dirá, ¿a poco el Señor le sobraba y le decía, eso no se hace? No, hermanos. Tuve que sufrir consecuencias por mis errores de hacerlo a la manera. Y es donde entiendo lo que la pastora quiere decir. Que uno va con el Señor y da la queja y dice, Señor, mira, pues ahora te estoy sirviendo. Ahora yo te quiero servir y mira a mi marido, mira a mi mujer, ahora a mis hijos y todo. Pero lo que pasa es que no es a la manera de Dios. No le decimos, Señor, por favor, cámbialos tú. Toca su corazón. Pero algo muy importante para que los cambie a ellos, tiene que cambiarnos a nosotros. Nosotros tenemos que ser el medio que Dios use para cambiarlos a ellos. Nosotros queremos que cambien, pero mi actitud es la misma. Mi manera de hablar es la misma. Mi manera de expresarme es la misma. Entonces, de esa manera, definitivamente, esperamos a nuestros hijos cuando les exigimos de una manera muy dura, cuando nosotros queremos que hagan cambio. Cuando yo vine a los caminos de Dios, una de las cosas que siempre recuerdo, que yo siempre trabajaba después de mi trabajo, de las 3 de la tarde, la compañía iba a hacer mis trabajos por mi cuenta, llegaba a las 10 de la noche a mi casa. Y era pura borrachera, drogadicción, todos los días, de lunes a domingo. Yo recuerdo que cuando el Señor me quitó todo y me quedé sin nada y tuve que ir a la iglesia a buscar al Señor porque me sentía desprotegido, no me sentía sin dinero, sin nada, mi alma, mi espíritu estaba afligido. Y fue cuando tuve que ir a buscar a una iglesia. Dios bendiga a la iglesia La Hermosa que está en la Beverly y la Garfield Boulevard, la iglesia del pastor Saúl Guillén. Y a esa iglesia llegué yo. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia, dije, bueno, en mi casa ya llegué temprano y cuando veo a mis hijos ahí vestidos ahí bien, como decimos, bien tumbados, no se arreglaban bien, y yo le dije, bueno, tranquilos, aquí van a hacer las cosas como yo diga. Aquí yo no quiero nada que anden como queriéndose hacer cholitos ni nada. Lo que sucedió fue un problema en mi casa. ¿Por qué? Porque no era la manera como yo quería cambiar. Hemos destruido todo y queremos nosotros, como nosotros ahora queremos caminar bien, queremos que todos caminen bien, pero no es así. Por eso la mujer sabia va a edificar a su casa, porque va a decir a sus hijos les va a dar amor. Si el papá empieza a presionarlos más, no que les cubras lo que están haciendo, porque debemos de entender, eso es muy importante. Amén. Muchos dicen, es que yo tengo que edificar mi casa, mejor no le voy a decir a mi esposo que mi hijo anda ahí queriendo fumar marihuana o que anda haciendo cosas malas, ni le digo, porque eso es hacerlo caer, no, hermano. Tienen que hablarse como pareja y poner en las manos de Dios. La situación es cómo van a reaccionar ustedes. Uno de los consejos de que yo le doy es que cuando usted tenga un problema en su casa, usted piense, ¿cómo haría el Señor Jesucristo si Él estuviera pasando ese problema en vez de usted? Él gritara, Él lo corriera, Él amenazara, Él golpeara. El Señor Jesucristo dice que vino. Él dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no envió a su Hijo unigénito al mundo para condenarlo, sino para que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces quiere decir que cuando vemos a alguien que falla en su casa, cuando alguien falla en algún lado, usted lo que tiene que hacer es acercarse a él y empezarle a dar amor. Porque ¿sabe qué es lo que sucede cuando uno falla? Uno espera que todos lo ataquen.
Uno espera que todos empiecen a señalarlo. Y yo no sé si usted se puede identificar con eso, pero uno pone la actitud de la defensiva, como le decía, con las uñas, que cualquiera que le quiera decir algo, usted se defiende. Pero cuando alguien viene de la manera como Cristo viene a darle amor, usted no tiene para dónde hacerse, porque usted pensaba que le iban a señalar y acusar, sino que vienen y lo tratan bien. ¿A poco no es eso lo que el Señor Jesucristo hace con nosotros? Él hace así con Amén. nosotros, amén. Nos abraza, nos contempla. Él llega y nos muestra su infinito amor, su infinita misericordia, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Él no llega acusándonos. Él dice que aún el tiempo de juzgarnos no se ha Amén. llegado, pastor. Y aún Él nos aconseja y nos dice en el libro de Mateo, no juzguéis para que no sean juzgados. Amén. Y dice, Amén. y perdón, pastora, y dice, a mí me gusta ese versículo que dice, que como queráis que los hombres hagan con vosotros, así hacéis vosotros con ellos. Amén. ¿Usted piensa que usted nunca va a fallar? ¿Usted piensa que nunca va a cometer un error? ¿Usted piensa que nunca va a caer? Déjeme decirle que está equivocado, porque si no, no dijera la Biblia, 7 veces caerá el justo y 7 veces el Señor lo levantará. Quiere decir que Amén. todos arriesgamos a caer. Pero ¿qué le gustaría que hicieran con usted? El Señor le dice a usted, ¿qué le gustaría que hicieran con usted si usted estuviera pasando la situación que está pasando su hermana, su hermano, su esposo, su esposa, su hijo o su papá? ¿Qué quisiera que le dijeran? ¿Que la acusaran y la señalaran? ¿Que la menospreciaran y la hicieran para un lado por lo que usted está haciendo? ¿O quisiera que la comprendieran y que le dieran otra oportunidad? Déjeme decirle que cada día que nos levantamos es una oportunidad que el Señor nos da otra vez. Amén. Cada día que nosotros amanecemos es otra oportunidad, porque ¿a poco cuántas veces fallamos el día de ayer al Señor? ¿Cuántas veces hicimos cosas que a Dios no le agradó y hoy estamos en pie? ¿Usted cree que es porque me cubrí bien, porque me tapé bien, yo no seguí como estaba ayer bien enfermo del resfriado? No, sino que Dios hoy me dio el privilegio y la oportunidad de que yo Amén. viniera a este lugar, compartiera estas palabras, porque el Señor le quiere decir así. ¿Cómo le quiere usted que lo traten cuando usted cometa un error? Eso haga el día de hoy con las personas que le han fallado, con los errores que han cometido, y usted lamentablemente tal vez está acusándolos o señalándolos. Amén. Así es, pastor, porque Él no llega a señalarnos, llega a abrazarnos, Amén. llega a amarnos. Yo recuerdo que cuando yo oraba por mi esposo, cuando ya estaba tan cansada y todo, yo llegué con el Señor y le dije, ¿sabes qué, Padre? Yo te lo entrego, porque yo no puedo, pero tú puedes. Yo sé que tú eres el único que tienes el poder para cambiarlo, para transformarlo, pero yo se lo digo por experiencia propia. Yo quería que Dios llegara y le dijera, hey, ¿sabes qué? Eres un pecador y si no te arrepientes y no dejas de hacer esto y de hacer el otro, te vas al infierno. Porque así somos nosotros. Así es el hombre. No tenemos misericordia. Amén. Pero el Señor no, llegó con su dulce amor, lo abrazó, lo apapachó, como decimos nosotros, y es donde el Espíritu Santo ya no te da ninguna otra puerta para donde más tú te puedas hacer. Él te abraza y te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Cuánto he estado esperando que vengas a mis brazos, cuánto he estado esperando que vengas y te entregues así a mí, porque ahora soy yo el que voy a trabajar en ti. Ahora yo soy el que voy a hacer mi obra perfecta en ti. Ahora yo voy a cumplir el plan, el propósito que yo tenía para tu vida desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo lindo. Amén. Eso es lo hermoso, pastor. Amén. Y mire, y algo muy importante. El Señor lo prepara desde antes a uno. Amén. El Señor le está hablando y le está diciendo, hey, entrégame a tu esposo, entrégame a tu esposa, entrégame a tu hijo, entrégame a tu hija, a tu padre, a tu mamá, entrégamelo. Yo voy a hacer cambio en ellos. Pero nosotros decimos, Señor, aquí está en tus manos. Pero cuando ya vemos de que el Señor empieza a tratar, y cuando decimos a tratar, es que el Señor, ¿sabe qué es lo que hace el Señor? Que empieza que si nosotros no queremos nada con Dios, empezamos a sufrir las consecuencias de nuestra desobediencia. Porque lo que en mi caso pasó es de que yo me quedara sin mis clientes de trabajo, que yo me quedara sin carro, fueron las consecuencias de mi desobediencia. O sea, que las oraciones pararon de cubrirme, de guardarme, de protegerme, porque
se lo entregamos en las manos de Dios para que Amén. Dios trabajara conmigo. Pero a veces cuando el Señor empieza a trabajar con las personas que ponemos en las manos de Dios, empezamos a decirle, Señor, ten misericordia, por favor, no permitas que hagas, Señor, sácalo de la cárcel, Señor, provéeme para la fianza. Entonces no dejamos que el Señor trabaje. Cuando aprendemos a dejar que el Señor trabaje, la obra que Dios hace, la hace perfecta. Él no hace un cambio a medias. Pero nosotros somos los que queremos estorbarle muchas veces a Dios. Pero es importante que entendamos. El Señor nos da la oportunidad. El Señor le dice hoy, ¿sabe qué dice el Señor? Prepárate porque yo te quiero llevar de victoria en victoria. Amén, el Señor aleluya. dice, prepárate porque yo te quiero presentar a ti y toda tu familia delante de toda la gente, esa que te acusa, esa que se burla de ti, de que tu hogar está destruido, que tus hijos se destruyeron. El Señor les dice hoy, yo los quiero presentar a ustedes delante de la sociedad, como mis hijos, como alguien especial. Pero ¿cómo sucede eso? ¿Se puede usted imaginar ver a sus hijos predicando? ¿Se puede imaginar a sus hijas usted evangelizando? ¿Usted se puede imaginar a su esposo orando por los enfermos, a su esposa orando por esas mujeres de que estaban sufriendo? Imagínenselos, mírelos, cierre sus ojos y abra sus ojos espirituales y visualícelos a toda su Aleluya, familia. amén. Porque eso es lo que va a suceder en usted. Ahora, regrésese un poquito. Ahora, ¿para qué eso sucede? Para que suceda eso, perdón, usted tiene que empezar a trabajar sobre eso. Amén. Porque el Señor ya lo ha Aleluya. dicho. El Señor ya ha arreglado todo. Usted ya está preparado. Su casa. Mire, es algo tan simple. Dice que la palabra de Dios es real. Amén. Y todo lo que está escrito fue inspirado por Dios. Y en la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿No lo ha leído usted? Así dice la palabra de Dios. Si dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No se preocupe por lo que ahorita está pasando en su casa, porque sus hijos tal vez se fueron de la casa, porque no quieren nada con Dios, porque se apartaron, su esposo ya no quiere nada, que ya todo está acabando. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Ahora, para que se vea todo para que se cumpla todo lo que yo le dije que fuera a ver, ahora usted regrese y empiece a construirlo. La mujer sabia edifica su casa. Cuando usted empiece a hacer ahora esos cambios, el Señor la llevará de victoria en victoria. Poco a poco empezará a ver los cambios en su casa. Empezará a ver, pero usted va a edificar. Pero ¿cómo es que empezamos a hacer todo eso? Muchas veces nosotros no queremos escuchar cuando alguien habla de un mensaje o de esa exhortación. Cuando el Señor corrige, no le gustan esos mensajes. En esos tiempos, muchos están con el control y cuando la palabra está muy dura, mejor busca otro canal. Están en su teléfono viendo y cuando escogen hasta mensajes que van a escuchar. Pero los mensajes que dice, ese me cae mal porque ese habla muy duro. Ese lo cambia y no le gusta escuchar. Pero esa palabra es la que edifica. No hay nada que pueda ser mejor. Cuando hacen de una piedra, hacen una imagen bonita, le empiezan a tallar con un cincel y le van quitando todo hasta que va agarrando forma. Si la piedra pudiera hablar, ¿usted cree que no estuviera quejándose de que le duele lo que le están haciendo? De la misma manera, para que nosotros podamos ser edificados y podamos agarrar la imagen de Cristo, necesitan ser quitadas todas esas cosas que nos están haciendo defectuosos hasta el día de hoy, porque tenemos defectos, pero el Señor nos va limpiando por medio de su Espíritu Santo cada día. Es por eso, mire, que usted tiene que atender la voz del Señor. La mujer sabia edifica su casa. Y le voy a aprovechar para decirle, nosotros vamos a tener un evento, una tarde con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, es importante, si usted puede, vaya. Nosotros no vamos a cobrar. Una de las cosas que la Iglesia de Jesucristo el Oasis tiene, y nosotros como pastores, es de que nosotros no nos gusta involucrar el dinero en eso. Nosotros sabemos, le decimos a la iglesia, colaboremos para lo que vamos a gastar. Y gracias a Dios por una iglesia que tenemos pequeña de 4 o 5 familias, pero gente que le ha creído a Dios, gente que ha entendido que es mejor dar que recibir, que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Y sabe, y para la gloria de Dios abrimos otra iglesia de Jesucristo el Oasis en San Bernardino. Y también un grupo pequeño, o sea, yo creo que no quiero que usted se vea más, tienen 2 iglesias, debe ser grandiosas. No.
Son lugares pequeños, pero donde estamos aprendiendo a hacer la obra de Dios, porque dijo el Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a traer libertad a los que están presos, a sanar a los que están enfermos, a darle de comer al que tiene hambre, a vestir al que está desnudo y a visitar al que está en la cárcel o enfermo. Eso hemos aprendido nosotros. Y en el tiempo de Dios, Dios traerá a los que han de ser añadidos, pero hasta el día de hoy estamos trabajando duro. Por eso queremos invitarlo para que usted vaya a esa tarde con el Espíritu Santo, donde vamos a estar hablando muchos temas, y uno de los principales es del matrimonio. El tema principal es de las parejas, porque sabe que ahí es donde empieza todo. Amén. La mujer sabia edifica su casa. Es con el versículo que empezamos, porque es importante que entendamos de que muchas cosas están sucediendo, porque la mujer está lastimada y necesita ser sanada, porque la mujer ya aprendió a vivir a la defensiva. Amén. Y aunque le dice, sí, ok, sí, pero no lo hace porque su corazón está lastimado y necesita que el Espíritu Santo la sane, que el Espíritu Santo haga la obra, pero es en un lugar donde usted pueda entender qué es lo que usted está enfermo. ¿Sabe por qué va uno al doctor? Para que le hagan entender que uno tiene esta enfermedad y tiene la otra, porque usted dice, ay, viera cómo me duele por acá en la espalda, y ya va con el doctor y el doctor le empieza a examinar sus reacciones, usted es su riñón el que le duele. O sea, muchas veces tenemos dolores, pero no sabemos. Pero ¿sabe quién es el doctor de doctores? Es Aleluya, el Espíritu Santo. Y Él empieza a explicarle cuál es su dolor. Y por eso cuando empieza la administración le dice, ven, pase, preséntese ante Dios, porque usted presenta su enfermedad y su dolor y el Señor empieza a sanarlo. Y lo que usted está viviendo va a servir para que usted ayude a los demás. Eso es lo más importante. Amén. Amén, así es. Y el tema pues que estamos llevando en el nombre de Jesús es una tarde de ministración con el Espíritu Santo, el peligro de querer ser dos. Ese es el tema. Es un peligro querer ser dos, porque el pastor lo decía claramente. En nuestro hogar, cuando nosotros nos casamos, nos presentamos, aunque sea ante las autoridades civiles, si usted dice yo no soy casada por la iglesia, solo por el civil, pero cuando usted levanta ahí su mano y promete, dice que en tiempos de prosperidad, que en tiempos de abundancia, que en tiempos de enfermedad, que en tiempos de escasez, y usted dice sí, lo prometo, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué dice? Que lo que hoy se ha unido, que no lo vuelva a separar el hombre. ¿Y quién es el que lo separa? ¿El abogado, pastor? ¿El juez? No, somos nosotros mismos. Amén. El hombre mismo es el que separa a su cónyuge, a su esposa, a su esposo, nosotros mismos. Por eso la palabra nos dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Nosotros nos estamos basando en la palabra del Señor en el libro de Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso dice la palabra del Señor. Así nos dice a nosotros la palabra de Dios. Entonces, el tema que se va a llevar a cabo con la ayuda del Señor es ese, el peligro de querer ser dos. Cuando ya decido yo no querer ser una sola carne con mi esposo, ahora yo decido que mejor ya seamos dos, él por su lado y yo por el mío. Cuando quiero quitar a Dios de mi hogar, cuando quiero quitar al Espíritu Santo de que deje de ser mi guía, de que Él me ayude, de que Él me sane, de que Él me liberte de todo lo que hay en mi corazón y en las áreas que yo no quiero doblegar ante Él, porque Él me conoce, Él conoce mi espíritu, conoce mi sentir, conoce mis sentimientos, pero como le decía, no voy a ir con acusaciones y defendiéndome yo. Voy a ir y diciéndole, ayúdame a cambiar. No sé por qué mi esposo se comporta así, pero algo ha de haber en mí. Quita de mí lo que a él no le agrada para que él pueda ser feliz. Es el morir yo para que otro viva, porque eso fue lo que hizo nuestro Señor. Amén. Dar su vida en la cruz del Calvario para que por medio de su sangre nuestros pecados fueran perdonados. Él se negó a sí mismo. Él participó de esa dolorosa muerte y muerte de cruz para que usted y yo entendamos
que nosotros somos libres de pecado cuando nosotros reconocemos que Él es nuestro Salvador, que Él dio su vida por nosotros, que ese sacrificio es el que hasta hoy día a usted y a mí nos mantiene libres de pecado. Amén. Y va a ser este 23 de marzo, ¿correcto? Sí, pastor. 23 de marzo a las 4 de la tarde. Correcto. En 482 North Garfield Avenue en la ciudad de Montebello. 482 North Garfield Avenue en la ciudad de Montebello. El 23 de marzo a las 4 de la tarde. Amén. Así Y es. es importante que comprendamos. Mire, ahí están sucediendo tantas cosas en los hogares. Hay parejas que el esposo va a una iglesia y la esposa va a otra iglesia. Amén. Hay parejas que la esposa le dice, no, aquí vamos a ir, y el esposo va atrás. Recuérdese que como Cristo es la cabeza de la iglesia, así es el hombre la cabeza del hogar. Así Y debemos es, de amén. entender eso. Usted se imagina que le hubiera dicho, perdón, Sara le hubiera dicho a Abraham, no vamos a Egipto, vámonos mejor a otro lado. Cuando había una promesa para esa familia, en su familia hay promesa, pero Amén. de usted depende. Amén. Así es, pastor. Cuando el Señor saca a Abraham, lo saca de su tierra, de su parentela, de su familia, nos está sacando a nosotros del contorno donde a nosotros no nos está edificando. Y Dios quiere sacarnos de ahí y llevarnos a un lugar mejor para que se cumpla la promesa del Señor. Pero muchas veces nosotros no tenemos la sabiduría de Dios para ver los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar, pastor. Yo digo siempre, es que mi pastor está directo. Él es mi pastor, es mi esposo, amén. Y yo le digo, de veras, mi amor, usted no está loco, usted está directo, porque usted es como Abraham. Abraham estaba directo, le creyó a un Dios invisible, a un Dios que solamente le habló y se le presentó, a un Dios que él no conocía, que no había visto, amén. Y así es él. Le cree a Dios en lo que Dios le ha hablado, en lo que Dios le ha dicho, en la palabra que el Señor le ha dado a él lo ha creído. Y por eso es que hoy tenemos el privilegio de estar aquí. Sabe que cuando él apenas había regresado a los caminos del Señor, el Señor le daba una palabra y le dijo, te voy a llevar a los medios de televisión, te voy a llevar a lugares grandes que tú no te imaginas. Y él me decía, de aquí a unos 20, 30 años, pero sabe que no, porque la venida del Señor está a las puertas y no hay tiempo ya. Entonces el Señor tiene que apresurar su palabra, como lo dice en la palabra del Señor, ¿verdad, pastor? En Habacuc. Él tiene que apresurar esa palabra porque ya no hay tiempo y las promesas que le ha hecho a sus siervos se tienen que cumplir, pero Amén. depende de usted y de mí que se cumplan. Si Abraham no hubiera hecho caso y se hubiera quedado en Aram, se hubiera quedado con su familia, ¿usted cree que él fuera ahora el padre de la fe como se le conoce? No fuera así. Si el pastor Marroquín, en medio de toda la tribulación, en medio de todos nuestros desiertos, de nuestros procesos, él hubiera renegado y hubiera vuelto atrás y él no le hubiera creído a Dios, entonces hoy no existiera la Iglesia de Jesucristo el Oasis, que es un ministerio de fe y de restauración, donde por la misericordia del Señor, el Señor lleva gente, son restaurados, son reunidas nuevamente las familias y el Señor los vuelve a mover. ¿Por qué? Porque no es donde tú vas a estar, es donde el Señor te quiere tener para que se cumpla el propósito. Amén. Y eso es lo importante, mire. Lo importante es creerle a Dios cuando no hay nada. Amén. Cuando uno ve todo peor es cuando usted le tiene que creer a Dios. Y por eso lo que decía la pastora, nosotros somos alguien de que si el Señor dice, ensancha tus estacas, nosotros, y Amén. se abre una puerta, ahí entramos ahí. Por eso es de que Aleluya. estamos en San Bernardino. Amén. Porque el Señor dio una palabra, dijo, el Señor dice que vas a ensanchar tus estacas, que te va a abrir camino Amén. donde no hay, y Dios te va a extender tu ministerio. Y nos dieron unas sillas que nos vendieron y las teníamos en el Stores, y con la pastora
pastora y dice, hey, estas sillas son para la nueva iglesia que el Señor ha hablado. Aleluya, amén. De ahí cuando en San Bernardino llegó una familia de allá de Rialto y les quedaba lejos y le dijimos, hey, empezamos a tener servicios en su casa los días viernes en la noche. Entonces después le dijimos, hay que buscar un local aquí para poder abrir una iglesia. Amén, aleluya. Y los hermanos ahí siempre buscaban y todo. Un día llamaron y dijeron, hey, aquí hay una iglesia para compartir. Fuimos, cuando llegamos, la carpeta de esa iglesia era una carpeta azul. Y Amén. le dije a mi esposa, mira, es la señal de que aquí nos trae el Señor. Aleluya. Estamos ahí sirviéndole a Dios. Amén. Porque le creemos a Dios. Hace 2 semanas, hermanos, desde el año pasado me puse enfermo, se me desató la diabetes, déjeme decirle. Y usted que padece de diabetes, usted Amén. dirá, oh sí, pobre el pastor, ahora ahora está de plano, va a vivir ligado y amarrado a la medicina. Pero déjeme decirle que hace 2 semanas, para la gloria y honra del Señor Jesucristo, Él me sanó. Amén. Llegó un Bendito su predicador y nombre. dijo, alguien que esté enfermo de diabetes, llegó a predicar y no sabía que el pastor era el enfermo. Y dijo, que pase. Y yo pasé corriendo, porque el problema es de que nosotros decimos Aleluya. que le creemos a Dios, pero no actuamos. Y dice Amén. la Biblia que la fe sin obras está muerta. Bendito Y su nombre. me pasé con el evangelista y me dijo, ¿tiene diabetes, pastor? Pues así dicen. Y me dijo, pues hoy va a ser sano. Amén. Y usted piensa, digo, oró y sanó. No, ¿sabe qué hizo? Mandó a pedir azúcar y me dio un montón, como 3 veces así, me comí un montón de azúcar. Y le dijo, eres sano en el nombre del Señor. Amén. Desde ese día me he tomado la prueba y me ha salido normal. Amén. ¿Qué es eso? Es Dios el que quiere sanarlos, pero lo que pasa es que nosotros no le creemos a medias. ¿Sabe que si usted ha oído la historia de la mujer de flujo de sangre? Fíjese que dice que la mujer de flujo de sangre le tocó el manto. Y cuando le tocó, dice que algo pasó, dijo. Y le dijo, y le dijo a sus discípulos, Jesús, ¿quién me tocó? Y le dijo, no, pues aquí está un montón de gente. Aleluya. Y le dijo, no, alguien me tocó. Y cuando la mujer vio de que la había descubierto, le dijo, perdóname, Señor, yo fui. ¿Quién te Y, tocó? y le dijo, por tu fe Santo es su nombre. has sido sana. Amén. Vete, eres sana. Dese cuenta, no fue cuando le tocó el manto, sino fue cuando el Señor le dijo. Muchas veces el Señor le dice a usted, ora por usted, y le dicen, es sano en el nombre del Señor. Y usted dice, ay, pero es que todavía me siento igual, siento incómodo. Pero dese cuenta, yo veía ese versículo porque como humanos nosotros a veces viene el pensamiento, ¿será que ya estoy sano otra vez? Y cuando yo estaba en un día la semana pasada pensando, ¿será que me va a regresar esto? Déjeme decirle que abrí mi Biblia, me puse a leer y el Señor me pudo revelar que esta mujer no fue sana cuando le tocó el manto, sino cuando el Señor le dijo, eres sana por tu fe. Amén. ¿Me entiende? Aleluya. O sea, pues por la fe de que somos sanos. Y para la gloria de Dios yo estoy sano. Amén. ¿Me entiende? El Señor me ha cuidado de mí. ¿Por qué? Porque Él va a cuidar de los que le sirven. Amén. Él tiene que Aleluya. encargarse. ¿Por qué cree que aquí en la tierra, en las fábricas, en las compañías, le tienen que dar un seguro médico? Porque usted necesita que estar sano para trabajar. ¿Cuánto no más nuestro Padre? Amén, Si nosotros aleluya. trabajamos en el reino de los cielos, Así Él nos es. tiene que dar provisión. Él dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Y dice, y aumentará vuestra sementera para que estés bendecido Amén. para toda buena obra. ¿Me entiende? O sea, ese es el propósito de los que trabajamos en el reino de Dios. Y usted dirá, ese pastor debe ser perfecto y con una gran unción. No, yo soy alguien que voy luchando cada Aleluya, día gloria por a Dios. agradar a Dios en todo lo que hago. Voy luchando contra toda mi carne que se revela y se manifiesta cada día, pero poderoso es Dios, porque dice que el que empezó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Y es por eso que debemos de entender, pero la mujer sabia, el hombre sabio edifica su Amén, casa. aleluya. Y es importante entender esta parte porque a veces vemos las situaciones, comete un error la pareja y nosotros pensamos, bueno, ya, ahora nos va a ir mal a nosotros. Pero está Dios, está el Rey de Reyes. En la Biblia habla en 1 Samuel 27, pastor, ahí dice, Sí, amén. ¿verdad? Aleluya. Habla de una mujer que fue sabia cuando ya había sido decretada la muerte para su casa, para su Amén, esposo y aleluya. para ellos, pero toda su casa iba a ser destruida. Pero ella fue sabia
y buscó la guianza del Espíritu Santo. Le digo, sabiduría, Señor, para poder arreglar este desastre que se armó aquí, porque vamos a morir todos. Amén. Déjeme decirle que todo el que se arrepiente tiene la oportunidad. Amén. Amén. Y así fue Abigail. Amén. Salvó su casa porque Amén. fue una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer que supo escuchar la voz de Dios. Y uno a veces dice, es que el ángel no me ha llegado a mí, no me ha llegado, no me ha mandado a nadie, a ningún profeta que me hable. El Espíritu Santo te habla a tu corazón, te habla a tu mente, te hace sentir lo que debes hacer. Pero muchas veces nuestra carne es débil y no quiere sujetarse, no quiere hacer la voluntad de Dios. Ay, no, que van a decir que estoy loca. Ay, no, que van a decir, me van a juzgar, me van a criticar, van a pensar que ya me volví fanática. No, no importa lo que digan. Tú obedece la voz de Dios. Mire lo que hizo esta mujer. Dice que entonces cuando Nabal le dijo a esos muchachos que él no les iba a dar nada de ayuda, porque David los había enviado a solicitar esa comida, esa provisión para su gente en el campo, así como él les había ayudado a los mismos criados de él, había cuidado todo lo que era de este hombre y era muy rico. Pero era insensato, como su mismo nombre lo dice. Nabal, la insensatez hablaba a través de su boca, pero esta mujer ni siquiera se dio cuenta. Pero cuando Dios tiene el cuidado de ti, alguien Dios va a usar y no va a ser un chisme, va a ser alguna bendición donde se te va a hacer saber lo que tú debes de hacer y cómo debes de actuar. Entonces dice la palabra del Señor, que en el verso 17 de Primera de Samuel 25, ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda tu casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Estaba decidido David a llegar a ese lugar y matar a todo varón que ahí hubiera, incluyendo a Nabal. Amén. Pero mire lo que Dios hizo. Puso en el corazón de aquella mujer salir a escondidas, enviar a unos siervos adelante con provisiones y llegar hasta donde David estaba. Amén. Fue y le buscó, fue y le estorbó. Dice en el verso 24. Y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es él. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Pero ¿qué hizo ella? Se tomó el atrevimiento y usted dirá, ay, pues ¿cómo dice que se sujeta? Estaba sujeta a su esposo, pero se estaba sujetando primeramente a la voz del Espíritu Santo para salvar a su propio esposo, para que él ya no fuera aquel que muriera a espada de David, sino que fuera aquel que había sido redimido y que Dios le daba una segunda oportunidad. Amén. Y es lo importante, si se da cuenta, esta mujer fue atrevida. Amén. Porque ella sabía que había una solución. Y yo le aseguro y creo que ahí en su casa usted está pasando una situación. Y usted ha dicho, es que todo se arruinó por mi esposo. Todo se acabó porque él es insensato, él lo entiende, es necio, es terco. Pero déjeme decirle, usted todavía tiene la oportunidad que su casa sea restaurada. Usted tiene la oportunidad que su casa otra vez sea cambiada, que no se destruya. Ahora, si su esposo o su esposa definitivamente es insensato o insensata, no quiere nada, ya estará Dios con él. Pero usted puede hacer todavía que no se destruya todo en su casa, porque lamentablemente cuando un hogar se separa, déjeme decirle que nosotros llamamos casa no a las paredes, sino los que vivimos ahí. Si se separan una pareja, sufren los hijos. Amén. Sufren los cuñados, sufren los padres, los suegros, las suegras, todos sufren. Porque a veces hay suegros que quieren digamos, un suegro quiere a la nuera, pero como su hijo está ahí, no le puede ya demostrar el amor a su nuera, sino que se tiene que alejar. Dese cuenta qué tan grande es el daño. Son familias completas las que se separan cuando hay un divorcio. Pero lo más importante es que los hijos son los que son más dañados.
Aún y peor cuando no son hijos legítimos de la persona. Porque cuando uno tiene otra pareja, que uno ha tenido hijos y uno trae a alguien más a su vida, los hijos lo empiezan a ver. Porque uno le dice, es que Dios me lo mandó, Dios me la mandó, porque era para que no estuviéramos solos. Y ahora que usted no quiere luchar para que su hogar siga, ¿quién le va a decir ahora? ¿Que Dios no se lo envió? ¿Que no era de Dios esto? ¿Porque vino el tiempo difícil? ¿Porque sucedieron las cosas complicadas? No, es que es ahí donde se ve lo que decía la palabra, donde se le decía lo que leyó la pastora, de que uno prometió que iban a estar en las buenas y en las malas, en la escasez y en la abundancia. Amén. En la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. Y eso es lo que tenemos de entender. Pero ¿cómo logramos esto? Solamente invitando al otro que venga con nosotros, al Señor Jesucristo, que entre y que Él tome control del matrimonio, que Él tome control de lo que estamos viviendo, de lo que está viviendo, de la situación que está pasando. Lamentablemente, como le vuelvo a decir, el problema de divorcio no es lo que sucedió hoy ni lo que sucedió la semana pasada. Es lo que ha venido sucediendo desde que se conocieron y así siguieron viviendo cada uno con su lado, pero nunca se ha tomado el tiempo para escuchar la voz de Dios que le dice, yo quiero sanar ese dolor que te hizo hace 20 años. Ese dolor que te hizo hace 3 años, ese dolor herida que tienes ahí, que te ha estado sangrando, que cuando te la tocan, tú gritas, porque eso es lo que está haciendo daño a los matrimonios. En este tiempo hay más divorcios que bodas y tenemos que cambiar eso. Si el mundo se destruye, y no quiero oír la voz de Dios que se destruya, pero nosotros los hijos de Dios tenemos que luchar para que a nosotros no nos afecte. Dice que estamos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo. Amén. Lo que a ellos le pase, no nos va a pasar a nosotros. Dice la palabra de Dios, caerá a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. O sea que si usted empieza y usted dirá, o sea que se destruya todo, para mí no me va. No. Lo que sucede es que usted tiene que ser sabio. Usted tiene que pensar y escuchar la voz del Señor. Muchos oran, muchos claman, muchos reclaman, muchos se quejan con Dios, pero no todos escuchan lo que el Señor le habla. Amén. ¿Alguna vez le ha tocado a usted que su hijo llega a quejarse y llorando y usted le está diciendo que usted se lo va a dar, pero no escucha por estar llorando? Así nos sucede a nosotros. Amén. Llegamos a llorar y a decirle al Señor esto y lo otro, y el Señor está diciéndole cómo usted haga para solucionar. Amén. El Señor le dice, oye, escúchame, escucha mi voz porque yo voy a hacer cambios en tu casa. Escucha mi voz porque este año es el año que yo voy a cambiar todo lo que está sucediendo. Pero atiende a mi llamado. Atiende lo que yo te estoy pidiendo. Acércate a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor, y sanaré vuestra tierra. ¿Quién es vuestra tierra? Es su casa, es su familia, porque todos somos polvo. Dice que del polvo nos hicieron. Nosotros somos la tierra. Él sanará nuestra tierra. El Señor el día de hoy lo está invitando, la está invitando a que usted lo invite a su corazón. Que lo deje entrar a sanar todas esas heridas, que limpie toda la suciedad que está ahí, porque son heridas que se han contaminado, heridas que están infectadas. Y el Señor quiere hoy traerle la sanidad. Solamente escuche la voz de Dios, porque yo sé que Él está hablando. El Espíritu Santo me da testimonio que Él está hablando a usted ahí donde está. Que usted solamente dice que ya no hay solución y que ya no aguanta, que ha querido dejar hasta de ir a la iglesia porque usted piensa que la iglesia fue la que le destruyó su hogar. Pero déjeme decirle que no, porque el Señor no vino para destruir. El que vino para destruir se llama el enemigo, que vino para matar, robar y destruir. Pero el Señor ha venido para que usted y yo tengamos vida vida en abundancia y seamos felices aquí en la tierra. Para ser feliz usted no necesita todo ese dinero. Para ser feliz usted no necesita todas esas casas, esos cuartos que tiene en su casa. Para ser feliz lo que usted necesita es el amor de Dios y que Jesucristo reine en su hogar. Invítelo hoy, invítelo, dígale, Señor, hoy entra a mi corazón, hoy entra a mi casa. Ayúdame a ser yo esa mujer idónea. Ayúdame a ser ese hombre idóneo que pueda ayudar a mi esposa en lo que ella está pasando, en lo que está sucediendo en su matrimonio. No se olvide,
O Dios quiera que toque su corazón y que usted se disponga para ir con nosotros ese 23 de marzo. El Señor va a hacer cosas grandes. Lo que empezó, lo que está sintiendo usted hoy, es solamente testimonio de lo que el Señor puede hacer en usted. Amén. Y usted dirá, sí, pero hasta ese tiempo se va a acabar todo. Déjeme decirle, usted puede llamar a este canal, usted nos puede llamar a nosotros. Mi número es 323-247-5068. Para que nosotros podamos orar por usted. No porque nosotros hacemos las cosas, sino porque cuando dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo en la tierra, Dios nos lo hace. Entonces, si usted llama al número que está apareciendo en pantalla, Amén. el Señor va a hacer cosas grandes. Usted dice, ya no hay tiempo para más, ya es lo último. El Señor hoy lo puede hacer. Amén, aleluya. Porque el Señor lo hace conforme a su fe, conforme a lo que usted crea. Es Él es importante un Dios de que usted hoy se disponga en el nombre de Amén. Jesús. Amén, pastora. Sí, pastor, sorry. Él es un Dios de restauración. Amén. Él viene a restaurar. Él no vino a separar. Le preguntaron y le dijeron, ¿por qué Moisés daba carta de divorcio? Por la dureza de vuestros corazones. Pero él dice que lo que él une, que el hombre no lo puede separar. Amén. Aunque usted diga, yo ya me separé, yo ya me divorcié de mi esposo, de mi esposa, delante de Dios, usted sigue unido a esa persona. Porque él lo dice claramente en su palabra, que lo que delante de él se une, él no lo va a separar jamás. Amén. Mejor busquemos la manera de ser restaurados cada día. Busque la presencia de Dios, busque la guianza del Espíritu Santo para que usted aprenda a ser esa mujer sabia, ese hombre sabio, pero empecemos a dar frutos, empecemos a activarnos, empecemos a hacer los cambios que realmente necesitamos para que nuestro hogar, para que nuestro matrimonio, para que nuestra familia funcione en el nombre de Jesús de Nazaret. Si usted vive para el área de Fontana, San Bernardino, y no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a Iglesia de Jesucristo el Oasis en San Bernardino, en el 1298 North D Street en San Amén. Bernardino. Tenemos servicios los miércoles a las 7:30 y domingo a las 10 de la mañana. También Dios. estamos en la ciudad de Montebello, en el 482 North Garfield Avenue, y tenemos servicios los martes a las 7:30, los jueves a las 7:30 y los domingos a las 4 de la tarde. Estamos ahí sirviendo a Dios. Si usted no tiene donde congregarse, si usted se ha alejado de los caminos de Dios, si usted tiene ese anhelo de servir al Señor, lo invitamos que nos visite, porque nosotros no crea que nosotros queremos que lo Oasis, la iglesia lo Oasis hace esto, hace lo otro. No, nosotros queremos que digan, la iglesia de Cristo hace eso. Entre más nos unamos, vamos a entender más de que somos una iglesia, que esto no es de que es una iglesia, un ministerio, el otro ministerio. Somos el único ministerio que usted y yo llevamos, es el del Señor Jesucristo. Amén. Él es el que empezó el ministerio, el que yo le decía. Él dijo que el Espíritu del Señor estaba sobre él para sanar a los enfermos, para libertar al que estaba cautivo. Dese cuenta. Y eso es lo que la iglesia de Cristo está haciendo. Ustedes, ¿de quién es el ministerio? ¿Es mi ministerio ese? No. Nosotros hacemos Amén. el ministerio del Señor Jesucristo. Si nos salimos de esa mentalidad que tenemos, que es el mío, que mi ministerio, que es la obra mía, vamos a poder hacer cosas grandes para la obra de Dios. Y la gente se va a poder dar cuenta que Jesucristo es real y que Él resucitó y que Él vive y que Él sana y restaura y que Él todavía sigue haciendo los milagros que hizo cuando estaba aquí en la tierra. Ahora los hace por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y de los siervos que se disponen. Y de los pastor. siervos que se disponen. Amén, Y de aleluya. que no se prostituyen, porque lamentablemente hay muchos que cuando el Señor los empieza a usar, ya empiezan a cobrar, ya empiezan a que una cuota para hacer algo. Déjeme decirle, imagínese Jesucristo en esos tiempos. Entonces, si uno de esos administradores de ellos, ¿cuánto quisiera cobrar porque Jesucristo le fuera a predicar a su iglesia? Si por unos que el Señor tuvo misericordia quieren $2,000, $4,000, $5,000 por ir a predicar, ahora imagínense que porque ellos son de la sociedad, porque son reconocidos. No me interesa esa gente, me interesa que sigan conociendo al Señor Jesucristo. Y esa es la mentalidad que usted debiera tener, porque ¿sabe qué estamos haciendo? Haciéndole daños a esas personas que el Señor rescató. Pero usted y yo sigamos sirviéndole a Dios y unámonos para ayudar a la iglesia, ayudar al mundo, a esta gente que anda perdida en los vicios como yo anduve una vez. Ahí hay predicadores, hay evangelistas, Amén. hay gente con buen corazón, gente doctores, profesionales que cayeron un día, pero todos le hemos dado la espalda. Hoy es el día.
Nosotros ahorita vamos para allá a la ciudad de San Bernardino con la ayuda de Dios. La iglesia de allá están preparando comida y me dijeron en la mañana, pastor, entonces Amén. como no va a llover, entonces vamos a dar hoy comida. Pues Amén. no puedo decirle, Aleluya. claro, hágalo, sino que si yo soy el líder, yo tengo que enseñarles a hacerle también. Tenemos que actuar. Muchos nos gusta decir, hey, yo mando que hagan esto y lo otro. No, hagámoslo. Jesucristo Amén. dijo que él había venido a enseñarnos a servir. Le lavó los pies por eso, porque le dijo que como él hiciera, que quería que hicieran los demás. Igual hagámoslo nosotros. Enseñémosle haciendo las cosas en la iglesia, en nuestra casa. Porque exigimos mucho, pero hacemos poco. Les ponemos carga que nosotros no podemos llevar. Amén. Amén. Pero adelante, porque el Señor está con usted y la victoria viene para usted en estos días. Amén. Así es, pastor. Y la palabra del Señor nos dice en las cartas de Juan, donde él dice que si decimos nosotros que somos sus discípulos, debemos de andar como él anduvo. Amén. Así que Dios le bendiga, sintonice ese canal. Si Dios le pone en su corazón mandar una ofrenda, y ese número para que usted mande una ofrenda especial, porque es una bendición para todos nosotros poder compartir la palabra de Dios. Amén. Y no se olvide sintonizar todos los programas y el programa Así dice el Señor. Amén. Dios le bendiga y feliz fin de semana. Bendiciones.